Damos inicio a este segundo encuentro del conversatorio. La idea de hoy es profundizar sobre el tema de los grupos, cómo es el modo de trabajo. Así que bueno, van a empezar hablando dos compañeras sobre el circuito, de cómo es los encuentros grupales. Les damos la palabra. Estaba hablando sin micrófono. Sí, estaba... Ahí va. Soy Cecilia Guran, soy médica generalista y estoy en el equipo de los martes. Y yo soy Cecilia Arabel, soy trabajadora social y estoy participando en el equipo de los miércoles. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito bien cómo es el circuito de ingreso a los grupos de trabajo, ya que esto era lo que estaban preguntando más que nada bien detallado, cómo era cada encuentro, tanto el pre como el post. Ahí Ron nos va a compartir pantalla para mostrar el circuito. Todo comienza con el contacto telefónico, ¿sí? Que quien se encarga es Sofi. Sofi lo que hace a partir del WhatsApp, bueno, hay un mensaje ya estipulado en el cual se saluda a la persona, se explica de que nosotros pertenecemos a la red de profesionales de La Plata, Barizoy y Ensenada, se le pregunta de qué área es, de qué área programática, y si tiene, en este momento estamos contando también si tiene idioma para referenciar según corresponda, o por la obra social, o al área donde quede más cerca su domicilio. A partir de ahí, si corresponde a Los Hornos, y en este caso estamos también viendo pacientes de la zona de San Carlos, se le da el turno para la ecografía, que puede ser tanto en la institución, en la UPA, o se le da la orden por su obra social o prepago. Y posteriormente a eso se le asigna... No puedo escuchar. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Se escucha? Que puede ser un turno grupal, que en general es a las pacientes entre las 8 y las 12 semanas, se le asigna un turno que en este momento son de 4 a 5 usuarias, ¿sí? Y el equipo, además el equipo consta de 2 o 3 profesionales, como dijimos, son más o menos 7 personas en el encuentro. Y si no, se le indica un sobreturno que suele ser individual, para personas que tengan una gestacional avanzada o que estén cerquita de las 12-6, o que no lleguen al grupo, o que ya sean más de 13 semanas, que bueno, o haya que hacer una derivación, o haya que hacer el AME, o que apremie un poco más la situación. ¿El que sigue? Bueno, una vez que llegan al día de su grupo, ahora estamos atendiendo afuera, ¿sí? En una carpa para que no ingresen a la institución, donde hay personas generalmente enfermas o con COVID, entonces preferimos que la atención sea afuera, ¿sí? Una carpa que no hace frío y que se cumple con las medidas de bioseguridad. Una vez que llegamos, que nos encontramos con las usuarias, nos presentamos como equipo, se presentan las chicas que vienen, se habla un poquito sobre el marco legal, cómo fue la lucha, hace cuánto que estamos trabajando en ILE, IBE, se charla sobre los derechos conquistados, qué saben ellas al respecto, cuál es el imaginario alrededor de la IBE, de la ILE, de la ley, cómo han llegado a la institución en el recorrido en el cual si se hicieron ecografías, si tuvieron maltrato, si sabían algo de lo que era la IBE, la ILE, y todos los derechos que las personas tenemos. Se les explica un poquito por qué trabajamos de manera grupal, como para marcar el grupo, y luego le pasamos la historia clínica para que ellas completen sus datos filiatorios.
Y después se conversaba un poquito de cómo están viviendo el momento, si vinieron acompañadas, si vinieron solas, quién las acompaña en este momento. Y bueno, se procede la historia que tiene algunas más de estas preguntas, ¿sí? O de si trabajan, de qué trabajan, bien. Y a partir de esto, una vez que llegamos a la parte más habitacional, social, familiar, charlamos de los tipos de métodos de interrupción que tenemos. En el caso de la UPA, contamos con la posibilidad de AMEU antes de las 13 semanas o misoprostol. En el caso de que la persona opte por el AMEU, se le da un turno. Tenemos una planilla en la cual tenemos los turnos de la UPA, que son 3 por martes. Y en el mismo AMEU también se hace un encuentro grupal de las 3 personas que vienen a hacerse el procedimiento. Y en ese encuentro previo se les da la medicación y se charla sobre qué método anticonceptivo van a elegir. Se eligen el DIU, se colocan en el momento, se pueden llevar las pastillas. Y en el caso del misoprostol, se les explica el tratamiento, se les da la folletería, se invita si hay algún familiar o allegado que quiera saber del método, como para que estén ambos tranquilos del tratamiento que se va a llevar adelante, y se les invita al post-IVE. En este caso, depende del equipo de trabajo y depende del grupo. Hay situaciones en las cuales se hace directamente el llamado telefónico a la semana, y si no, se le da el turno a los 15 días para el próximo encuentro. Y además ya se van con la orden de ecografía a los 14 días para poder hacer el control. Y a ver, seguimos. Bueno, y después, todo eso sería en el primer, en el encuentro pre, digamos, con las chicas. Nosotros ahora estamos haciendo los posts de manera telefónica para achicar un poco el nivel de exposición de las chicas, para que no tengan que ir 2 veces, ¿no? En este marco de que la institución nuestra, por lo pronto, está siendo una institución que tiene internados por COVID. Pero si no, en realidad los encuentros también eran grupales. Nosotros en el encuentro pre también reforzábamos mucho la idea de la importancia del post, porque nos pasaba que quizás no adherían al post algunas chicas, no iban, entonces perdíamos un poco el registro y el rastro de ellas. Entonces en el encuentro pre nosotros hacemos como, también hablamos de la importancia del post, que digamos que es un compromiso tanto nuestro para con ellas como también de ellas, ¿no es cierto? Para que finaliza, digamos, la intervención, el tratamiento finaliza con el post. Nosotros lo que hacemos en el post, bueno, primero es, ya nosotras nos vamos dando cuenta, quizás, ¿no? Por el pre, digamos, y por lo que las chicas vienen hablando y por cómo se va dando su situación y todo, ya vamos viendo si necesitamos hacer algún abordaje individual después en el post, ya sabemos quién por ahí puede llegar a sentirse un poco más atravesada por la situación. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de cómo han sido los posts de las chicas, cómo se encontrarían en el post alguna de las chicas. Entonces, si es necesario, hacemos un abordaje individual, pero por lo general es grupal, digamos. También nos ha sucedido en alguna que otra instancia, por ejemplo, no sé, abordar también alguna temática referida en el primer encuentro, entonces se charla también sobre eso. Y la idea es que las chicas en el post puedan contarnos, bueno, cómo se sintieron, cómo atravesaron el tratamiento, si pudieron estar realmente acompañadas, si pudieron realmente atravesarlo, digamos, o cómo se sintieron básicamente. Entonces, nosotros hacemos un registro como subjetivo del proceso de las chicas, donde nosotros, bueno, la idea es eso, es como alojar un poco
la angustia, si es que la hay. Algunas realmente no, van bien, joyas, la están bien, digamos, y otras no, por ahí tienen algo o que necesitan. Nosotros les ofrecemos también, por ejemplo, algún otro dispositivo que tenemos nosotros en grupales, dispositivos grupales que contamos en la UPA, como el espacio de mujeres. Algunas ellas mismas también te dicen que bueno, te piden algún turno con salud mental. Entonces, les ofrecemos ese tipo de acompañamientos. Eso en la primera instancia. Y después ya pasamos más a hablar de, bueno, cuáles son los métodos anticonceptivos, digamos, que con los que contamos en la UPA, si ellas pensaron en algún método anticonceptivo para usar, digamos, y en el momento que ellas eligen los métodos anticonceptivos que nosotros les ofrecemos desde la UPA, le asignamos un turno, por ejemplo, si quieren la mayoría en general, o es pastillas o es DIU, entonces ahí mismo nosotros le asignamos un turno para la colocación de DIU, y si es pastillas, se van ese mismo día con las pastillas, incluso hasta les solemos dar para que tengan por 3 meses, para que no tengan que ir y venir todos los meses. Y obviamente se le hace la orden para la ecografía, para que sea para el post, digamos, para la eco post. Y bueno, y después ya ahí más o menos es más cortito el encuentro porque se charla, digamos, como más concretas el tratamiento, digamos. No sé qué más quiero. ¿Con alguna duda del circuito? Que por ahí era lo que más preguntaban la semana pasada, el encuentro pasado. Genial. ¿Quieren hacer alguna consulta o algún comentario? Bueno, continuamos entonces. Ahora otra de las compañeras va a hablar del tema pandemia y territorio y el impacto en interrupción voluntaria del embarazo. Aldana, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea es charlar un poco sobre la pandemia, la práctica de IVE y el territorio. Y en este sentido voy a pensar algunas puntas para charlar, pensándolas también como desafíos. Y la idea de accesibilidad como transversal a toda la atención. Y en este sentido la pandemia en su principio había como restringido un poco la atención con el cierre de las instituciones o la atención de manera remota o la modalidad virtual, que hasta hoy en día nos seguimos como adaptando a esa lógica, y cómo hacer que se garantice una atención de calidad en estas nuevas modalidades, ya sea lo virtual, telefónico o presencial, pero con otras lógicas que irrumpieron con este nuevo contexto. Y por otro lado, la aprobación de la ley que se da en el contexto de aislamiento, que bueno, que en sí es un gran triunfo de años de lucha, pero que en cierta forma, al aprobarse en este contexto, se sigue reproduciendo
como en paralelo con cuestiones que agudiza la pandemia en sí, que tiene que ver con cuestiones de soledad, de angustia, de sufrimiento, que con la práctica de IVE y con la clandestinidad ya se venía como reproduciendo. La pandemia hace que no se efectivice del todo y se rompa por ahí con otras lógicas o con otras maneras de vivenciarse. Y bueno, nada, en este sentido lo pensaba como desafío para los equipos, pensar nuevas modalidades o nuevas prácticas para romper con cuestiones propias de la pandemia, que tienen que ver con las vivencias de soledad, de individualización de las prácticas, de hasta si se quiere de patologización. Y por otro lado, la pandemia también hizo que se agudice o se visibilice aún más las desigualdades sociales y tener en cuenta como las condiciones habitacionales, ya que la mayoría de las usuarias o de las personas que solicitan la interrupción utilizan o eligen la práctica domiciliaria. Y en este sentido, cuando en este nuevo contexto todo sucede dentro del domicilio, el colegio, el trabajo, como hay un simultáneo de tareas domiciliarias, como se nos presenta el desafío de acompañar esas prácticas domiciliarias. A su vez, ¿no?, las condiciones materiales. Y en esta complejidad, por ahí, porque es mi primer acercamiento a las consejerías, pero he observado que hay una relación o las presentaciones de solicitud de la práctica de IVE están muy relacionadas con situaciones de violencia. Por ahí esto ya venía sucediendo, pero al ser mi primer acercamiento en época de pandemia, creo que hay una gran relación entre las prácticas de IVE y las situaciones de violencia, que no es un dato menor, sino que también se presenta como otro de los grandes desafíos en este contexto. Y en este sentido, la importancia de pensar las prácticas situadas en territorio, teniendo en cuenta que si bien hubo un trabajo muy grande de militancia y de lucha de la práctica de IVE, hoy en día contamos con una normativa y que se ha incorporado en las líneas institucionales de trabajo de prevención y promoción de la salud integral, la importancia de los equipos interdisciplinarios, y la idea de territorio la pensaba como no solo teniendo en cuenta las interacciones con otros, sino también la importancia de las implicancias histórico-sociales para poder recuperar las significaciones. Y en este sentido, como recuperando las significaciones nos permiten pensar ideas, planificar y construir con otros la salud que queremos. Y bueno, nada, por último, quería felicitar y destacar el trabajo que tienen en la UPA. Yo soy rotante, y es zarpado el trabajo que hacen con la estrategia grupal. Creo que rompe un montón con todas estas cuestiones de angustia, soledad, individualización que se agudizaron en este contexto, y el trabajo que llevan adelante con las promotoras de salud, pensando también en el trabajo de salud integral. Gracias. Muchas gracias, Aldana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o consulta?
Si no, bueno, continuamos y después al final podemos ir retomando todas las consultas o lo que se quiera conversar. Ahora nos va a hablar otra compañera sobre estrategias de cuidado de los equipos. Amira, cuando quieras. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, por ahí retomando la línea de lo que traía Aldi, más que nada en relación a estas estrategias de cuidado que se construyen a nivel territorial, también nos parecía interesante armarnos algunas preguntas o algunas líneas de cara a las estrategias de cuidado y autocuidado de los equipos. Muchas veces los equipos que trabajamos IBE tomamos en contacto con situaciones atravesadas con un montón, con múltiples vulneración de derechos, múltiples violencias, y eso también carga y hace a nuestra tarea cotidiana. Por eso nos parece necesario como ponernos a pensar en qué estrategias van construyendo los equipos para poder compensar entre todos, ¿no? Aquellas preguntas, inquietudes, malestares, resonancias que van quedando, digamos, de la propia práctica profesional. Porque también el hecho de poder construir de forma conjunta nos permite fortalecer las líneas de trabajo que venimos construyendo, nos permite seguir fortaleciendo las redes a nivel territorial o interinstitucional, digamos, para que esa tarea cotidiana se haga un poco más liviana y poder ir creando las responsabilidades que son necesarias. No sé, muchas veces nosotras las discusiones de cara a lo que tendría que hacer el programa se hace como moneda corriente dentro de nuestro quehacer, y ahí lo ponemos a discutir y a pensar de forma conjunta, como también poder trabajar sobre alguna situación, digamos, donde las situaciones de violencia parecen muy descarnadas, digamos, o las trabas institucionales pesan mucho sobre nuestros cuerpos, digamos, bueno, cómo poderlo trabajar de forma conjunta. Entonces, creemos necesario, digamos, ponerlo como punto a la hora de pensar, porque a la hora de encarar el dispositivo grupal, el armado del equipo que va a sostener es fundamental. Ya sea 2 personas, 3 personas, no importa, pero que constituirlo y darle lugar, ¿no? También dentro de nuestra tarea cotidiana, porque más allá de que podamos como coordinar o trabajar de conjunto, tener un momento, digamos, de forma semanal o quincenal para repensar la tarea, para pensarnos a nosotros mismos, digamos, y ver qué nos pasa, también nos sirve para laburar sobre nuestros prejuicios, sobre nuestra resistencia, sobre lo que nos hace problemas, sobre lo que decís, che, acá me hace un ruido bárbaro. Y tal vez poder decirlo o compartir esa mirada aliviana. Entonces, estuvimos pensando algunas preguntas o algunos disparadores, digamos, que nos parecía piola como ponerlos a compartir, como, por ejemplo, ¿cuál es el lugar que toma en nuestra tarea cotidiana el cuidado de los equipos, o el cuidado de los profesionales o los laburantes en salud? ¿Le damos espacio dentro de nuestra jornada laboral? Digo, ¿es una reunión, algo dentro de nuestra jornada laboral, el armado del equipo, o queda por fuera a veces como en el mate post jornada? ¿Tenemos alguna dinámica, algún recurso, alguna forma de supervisar nuestra tarea cotidiana? ¿Cómo trabajamos las urgencias en IBE? ¿Cómo laburamos los efectos post, ¿no? Digamos, porque por ahí a la cuestión operativa la resolvemos y tenemos el caminito reaceitado, pero ¿cómo laburamos con aquello que nos producen las situaciones? ¿Logramos pensar algún espacio de reflexión conjunta, digamos, de que entre todos podemos estar pensando o acompañando, digamos, algunas situaciones? ¿Construimos, fortalecemos algunas redes que necesitemos, que eso también lo van a retomar las compas ahora, ¿no? Digamos, aquellas situaciones problemáticas, bueno, ¿qué estrategia nos damos para? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajan los equipos sus límites, sus resistencias, sus obstáculos del trabajo grupal? ¿Aparecen esos interrogantes? Porque también entendemos que muchas veces el propio trabajo sobre el equipo nos ayuda a desarticular algunas especulaciones o algunas ideas o prejuicios que se nos arman antes de ir a los dispositivos grupales. A nosotros nos pasó, digamos, cuando llegamos, cuando empezamos con la experiencia grupal, muchas veces era, bueno, hagamos un role-playing de cómo sería un grupo. Hagamos el caminito, esto que contamos al principio, cuál es el caminito o el recorrido que las mujeres tendrían que hacer.
Y aparecían, che, a mí me da un poco de vergüenza, che, yo no sé cómo preguntar esto, y la otra decía, che, yo lo pregunto de esta manera, y por ahí te desenroscaba en lo que estuviste pensando durante 2 horas. Entonces, ahí esto de la construcción más colectiva nos permite también poder enfrentar o poder ampliar o encarar los dispositivos grupales de otra manera y estar mucho más disponibles y atentas a lo que pueda acontecer dentro del dispositivo grupal y no tanto con el prejuicio o la idea de lo que puede llegar a pasar. Y también creo, y con esto cierro, que el trabajo sobre el dispositivo grupal y el armado de los equipos de trabajo también nos confronta o nos pone a jugar un poco ahí con la diferencia, ¿no? Digo, también está bueno, digamos, como la diferencia en tanto diferentes trayectorias laborales, diferentes formas de encarar un tema. Hay gente que es más directa, hay gente que es menos directa, hay gente que pone más énfasis en diferentes cuestiones, digamos, y creo que los equipos tienen como tienen esa potencia de poder como complementarse y poder como pensar las situaciones y el abordaje grupal de una manera más integral. Era como esto un poco las reflexiones que fuimos construyendo dentro de nuestro equipo y que queríamos también ponerlas medio a compartir y hacer la pregunta acá en conjunto. Bueno, muchas gracias, Amira. Ahora van a hablar Jessica y Flor, que bueno, ahora se presentan cuando empiezan, sobre los problemas y desafíos de lo grupal. Bueno, arranco. Buenas, compás. Me armé acá como un punteíto para no olvidar algunas cosas que fuimos armando en los espacios de reunión, que bueno, que justamente nacen, ¿no? Como una estrategia para acompañarnos en esto que traía a mí recién. Por ahí pensábamos, ¿no? Pensándolo un poco más amplio, ¿no? La demanda de salud sexual, ¿cómo nos llega? Llega mucha de la demanda de salud sexual, digamos, a través del dispositivo de IBE y suele llegar en modo de urgencia, digamos, o al menos a los equipos también nos representa un poco eso por el tema de las semanas de gestación y que tenemos que pensar, digamos, las estrategias en un marco acotado para justamente no muchas veces violentar o revictimizar recorridos o trayectorias vitales que ya llegan en espera o expulsadas muchas veces del sistema de salud. Esto nos parece como importante rescatar porque muchas veces es como también hacer con todo lo que el sistema, digamos, generó en esos cuerpos. Entonces, nada, es como un laburo como súper complejo en ese sentido, porque a veces se trata también de volver a generar confianza como en algunas instituciones o en algunos procesos de salud que, bueno, nada, digamos, las personas también llegan con esas marcas, digamos, de la violencia institucional. Eso nos parece como importante puntualizar. También a veces llegan con pocos registros corporales, digamos, o pensando que esos registros, digamos, son problemas individuales y no son consecuencias sociales de un sistema, digamos, que produce muchísima explotación en las mujeres o las personas con capacidad gestante. Y poca información también y acceso a los cuidados, digamos, en general. Muchas de ellas también llegan arrasadas en sus vidas cotidianas, a cargo de hijes y con una red acompañante frágil y por lo general muy moralizante en sus modos de sostener las presencias, lo cual también es un tema y por eso lo pensamos como una manera, digamos, de trabajar el tema de colectivizar, digamos, estas trayectorias o estas experiencias, por la potencia, digamos, que tienen el cuestionamiento de estos atravesamientos.
Otras mujeres llegan en situaciones de violencias, con parejas que no asumen responsabilidad en los actos de cuidado y crianza de niñas, y o violentan cuerpos, roles y lugares feminizados por reproducir y sintomatizar, en el mejor de los casos, que lamentablemente es muy poco, machismos micropolíticos de la vida cotidiana. Digamos, con esto también queremos expresar la forma en que nosotros trabajamos estas cuestiones. Otras viven el asunto, digamos, de forma privada, y cuando se pueden tejer con otras en los espacios grupales, reconocen o pueden reconocer, digamos, poderes y derechos. Y otras vienen en busca directamente de un espacio ya ganado, digamos, con conocimiento también de la ley, de los derechos, hacer valer o legitimar la existencia de vidas que no buscan maternar, poniéndose también, digamos, como mujeres ahí en la balanza, ¿no? Como pudiendo hacer lectura de eso. En todos los casos, digamos, CIBE responde a muchas necesidades. Si bien actuando en la urgencia, siempre tratamos como de tener como de horizonte la prevención y la promoción. Por eso hacemos un encuentro post donde trabajamos sobre eso, y por eso elegimos la estrategia grupal como modo para trabajar en IBE. Pero bueno, digamos, nos surge como parte de plantear algunos problemas y desafíos que tenemos como, digamos, como efectores que estamos laburando en la temática, como puntualizar, digamos, bueno, algunas complicaciones cotidianas, ¿no? ¿Qué pasa con los demás sectores y equipos que pudieran intervenir para aceitar o unificar estrategias de intervención? O incluso para actuar al nivel de lo preventivo, ¿no? Bueno, pensamos así como varios problemas, pero digamos, la ESI, que muchas veces no existe, digamos, a veces el programa, digamos, de salud sexual, que digamos, funciona, pero bueno, nosotros como que permanentemente estamos ahí como disputando algunas cuestiones para que pueda acompañar, digamos, lo que pasa en el territorio, y no solo, digamos, horizontes, digamos, sino, bueno, efectivamente los problemas con los que nos encontramos en la práctica, ¿no? Después, bueno, lo que a veces pasa es que también en el primer nivel, digamos, no hay tantos equipos que laburen con la problemática, al menos en nuestro recorte de área programática, digamos, también lo pensamos de ahí, y también nos pensamos en la red Ensenada, Berisso, La Plata. Hay pocos sectores de primer nivel que laburan acompañando trayectorias, digamos, con problemáticas de IBE. Y después pensábamos también cómo a veces queda muy recortado, digamos, como lo institucional de lo territorial, ¿no? Cómo pensar ahí, digamos, cómo integrar también a otros actores territoriales, por ejemplo, el socorrismo, del que justamente tomamos la experiencia grupal, digamos, como gente que pueda, digamos, también acompañar y trabajar sobre la problemática, ¿no? A veces queda como muy escindido eso. Y muchas veces por ahí como algo que venimos pensando es que los equipos de IBE terminamos como tapando algunos agujeros, o lidiando, digamos, no solamente con la demanda en salud sexual y todos estos otros atravesamientos que contamos, y por ahí respondiendo sí, tapando como baches de otras capas de instancias, digamos, y muchas veces también nos toca, digamos, en nuestros atravesamientos como mujeres, porque a veces nos damos cuenta que estamos como maternando, digamos, en algunas situaciones, y ahí es que frenamos y bueno, pensamos bien la estrategia, pero bueno, por eso también no son tan importantes los espacios de equipo, digamos, de reunión, justamente para analizar, digamos, cómo vamos respondiendo en relación a esto. Y bueno, algunas preguntas que por ahí
en este marco que les decía, nos vamos haciendo, qué estamos construyendo como equipos, qué líneas nos interesan reforzar, digamos, qué atravesamientos nos tocan, cómo construir herramientas para los equipos para poder pensar en la urgencia que plantea el dispositivo. Podemos intervenir sobre la demanda en salud sexual inventando otros dispositivos, por ejemplo, o acompañando desde otros lugares, como algunas líneas así que estuvimos pensando. Por ahí, Ye, ¿querés sumar algo? Sí, un poco tal vez retomando algo de lo que ya se viene hablando, me parece que por suerte los equipos y la red, vamos construyendo también y vamos teniendo nuestros propios espacios donde podemos un poco problematizar, debatir, repensar un montón de estas cuestiones, pero está bueno como a veces poder parar un poco la pelota y nuevamente esto, ¿no? Como pensar todo lo que nos pasa como equipos, digamos, pensar en esto con lo que vienen las mujeres, y me parece que es importante tal vez retomar lo que vivimos a veces en lo cotidiano, en el sistema de salud público, ¿no? Que es un poco la fragmentación del sistema y que IBE no queda por fuera de eso, ¿no? Entonces me parece que un montón de cosas que se han ido mencionando tienen que ver con cómo está conformado el sistema de salud público, y en esto la fragmentación, ¿no? Digo, la fragmentación que existe, la desconexión que muchas veces existe entre el programa de nación y el de provincia, y a su vez entre los programas y las distintas instituciones o incluso los distintos municipios. Y cómo muchas veces nos encontramos, digamos, con reglas del juego cambiadas dependiendo en qué municipio laburamos. Entonces es como readaptarnos y volver a pensar formas para remarla, ¿no? Y en definitiva, generar las mayores condiciones posibles para garantizar el acceso a este derecho, ¿no? Y en esto de la fragmentación, claramente muchas veces se hace también difícil la intervención de otras instituciones, incluso de otros sectores, porque el problema, digamos, la cuestión de IBE no es solo un problema de la salud pública, sino que tiene que ver también con otros sectores, como por ejemplo, se mencionaba el de educación, por nombrar alguno más, y me parece que esto también se ve reflejado muchas veces en cómo este circuito no está aceitado y se da lugar a un montón de burocratización, incluso existiendo la ley ya, qué sé yo, se me ocurre pensar en algunos ejemplos concretos, como por ejemplo la burocracia o las 1200 condiciones que se nos ponen en algunos, por ejemplo, servicios de ginecología, ¿no? Que en definitiva creo que lleva muchas veces también, o a priori ya partimos de equipos vaciados, ¿no? O de equipos que cumplimos distintas tareas, tenemos polifunciones, politareas, digo, son muy pocos los ejemplos de profesionales que formen un equipo y que solo trabajen y puedan focalizar, digo, toda su cabeza, toda su energía en IBE, sino que, digo, así como resolvemos lo de IBE, trabajamos en 1,5 millones de otras cuestiones o temáticas o problemáticas. Entonces me parece que es más que importante como un poco empezar a cuestionar, ¿no? Y a seguir pensando estrategias múltiples, ¿sí? Que deberían partir, digo, o salir del Estado y de los programas para pensar la diversidad de acompañamientos que son necesarios, por lo menos desde IBE, ¿no? Entonces creo que también a veces falta un poco como más desde arriba, un poco la planificación y pensar estratégicamente, bueno, si miro geográficamente un mapa, ¿dónde falta una consejería, ¿no? ¿En qué centro de salud es necesario, digamos, focalizar la formación de un equipo para garantizar el derecho a IBE? ¿O en qué hospital no se están resolviendo interrupciones legales del embarazo? Bueno, es en ese hospital donde hay que focalizar, digamos, la conformación de un equipo que dé respuesta a esa necesidad. O si no son muchas las instituciones que realizan AMEU, bueno, habrá que capacitar a los equipos para que puedan resolver AMEU en el primer nivel o en el segundo, ¿no? Entonces, como que se empiece también a generar un poco desde arriba esa perspectiva con esa estrategia, digamos, que no es solo resolutiva, ¿no? Entonces, como empezar a cuestionar eso y obviamente el trabajo territorial.
y el trabajo en red. Y sumado a todo esto se presenta, que ha ocurrido en distintas instancias y con las diversas gestiones, la falta de métodos anticonceptivos. Entonces, hoy en concreto, lo único que podemos ofrecerle a las mujeres son las pastillas anticonceptivas, que a veces hay faltante, preservativos, que a veces no abundan. Hoy, particularmente por la pandemia, también está recortado el acceso a la ligadura tubaria y directamente no se está resolviendo la vasectomía. Digo, incluso sin pandemia, el acceso a las ligaduras y a las vasectomías siempre ha sido, digo, bastante complicado. Entonces, digo, son un montón de condimentos que hacen que los equipos atravesemos, digamos, nuestro cotidiano con todas estas dificultades, ¿no? Y aparece también muchas veces la falta del respaldo del Estado y de los programas ante la no respuesta, que generalmente ocurre con las situaciones avanzadas o con las situaciones más complejas de salud, la falta de reconocimiento a nuestras trayectorias y a nuestro trabajo, la falta de motivación en capacitaciones, ¿no? O en la organización, que muchas veces, como decía, recae siempre sobre los cuerpos y las cabezas de los que laburamos en esto, que está bien y es necesario, pero que, bueno, muchas veces el Estado y los programas no tienen la cabeza puesto en esto, ¿no? Entonces, sumado a todo, se suma la modalidad virtual, la dificultad a veces en los seguimientos, ¿no? Creo que está bueno un poco, digo, no quedarnos solamente en las problemáticas, sino obviamente también plantearnos desafíos para poder hacer algo por transformar esta realidad, digo, con la que nos chocamos constantemente, y me parece que en eso retomo la importancia de la capacitación y de la formación en abordajes grupales, no solo para los nuevos equipos, sino para los equipos que ya vienen conformados, y lo de pensar estrategias para multiplicar la información y replicar, digo, el acceso, ¿no?, a este derecho en los distintos espacios colectivos y territoriales que existen. Y creo que un punto es, por ejemplo, la formación de promotoras de salud que puedan, digo, acompañar a las mujeres, por lo menos en la parte de promoción, de prevención y de conexión con las instituciones para acceder a ese derecho, o la capacitación, digamos, y la formación de referentes barriales, ¿no?, que muchas veces es lo que está mucho más cerca de la gente, ¿no?, que las mismas instituciones. Entonces, tal vez como poder priorizar en este momento también, bueno, lo de ampliar la red, y no solo dentro de las instituciones, digamos, más formales de salud, sino, bueno, haciendo foco ahí, ¿no?, en el territorio, en los barrios, ¿no? Y tal vez, bueno, siempre está bueno como pensar el desafío de esto, de ir construyendo como nuevos dispositivos que le puedan dar respuesta no solo a la IVE, sino a todas las demandas de salud sexual integral, que son un montón y que son más que necesarias, ¿no? Obvio que esto, digo, son algunos de los desafíos que se nos fueron ocurriendo, debe haber 1000 más y muchos otros que, bueno, está bueno que podamos compartir acá como las ideas que se nos van apareciendo, ¿no? Gracias, chicas. Bueno, ahora Sofía nos va a hablar de las opiniones de las usuarias. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Sofía, estoy en la parte de responder los mensajes de WhatsApp y los mails. En esta ocasión voy a leer algunas de las experiencias grupales de las usuarias. Realmente me fue de mucha ayuda y acompañamiento. Antes de todo esto no creí jamás poder hacer algo así, y al final hice lo que tanto juzgué y no me arrepiento. Tomé conciencia que cada mujer toma esta decisión por distintas circunstancias, que van más allá de nuestras creencias y convicciones, y no es nada fácil. Lo fácil es señalar sin sentir empatía por la otra. Que ustedes estuvieran ahí me sirvió para entender y hacer esto más llevadero. Gracias. Otra opinión es, con respecto a la experiencia me fue bastante bien. La atención, medicamentos y demás fue excelente. Con respecto a la atención y a la reunión grupal, la verdad que me ayudó muchísimo
con la decisión que estaba tomando. Las chicas muy amables y sobre todo atentas. Hablaban con propiedad, conocimiento, y eso me transmitió mucha seguridad. Gracias. La experiencia fue increíble, a pesar de ser una situación un poco triste. Me sentí súper contenida, me sirvió un montón el acompañamiento en forma grupal y ver las distintas situaciones de las chicas que estaban pasando por lo mismo, sobre todo por el sentimiento de culpa que me causaba. Fue súper útil, destaco la rapidez con la que dan los turnos, la calidez humana de todas. Gracias. Bueno, acá comparto algunas de las opiniones de las chicas que participaron en los grupos. Bueno, hay otras experiencias más que Ro está compartiendo, pero me parecieron las más destacables para leer. Bien, no sé si va muy rápido ahí, o se vieron, pero bueno, las estuvo leyendo Sofi. Bueno, ahora quedaría abierto el espacio para que podamos charlar sobre los diferentes temas que abordaron, y cualquier consulta, aporte, lo que quieran, les escuchamos. Hola, ¿ahí se me escucha? Bueno, mi nombre es Verónica, trabajo en el SAF de José Ingenieros, donde también funciona un equipo de interrupciones voluntarias del embarazo. Y bueno, cuando las iba, bueno, agradecerles por el espacio, la verdad que es como muy interesante y nutritivo para los equipos la cuestión del abordaje grupal de las personas, o sea, el abordaje grupal de las situaciones de las personas que consultan. También les quería compartir que desde el Ingenieros también estamos pensando y un poco arrancar, bueno, empezar a pensar un poco en algunos momentos de las intervenciones poder hacerlo de manera grupal, así que todo esto que nos cuentan en esta jornada y en la otra es de suma importancia para ese proceso. Y bueno, todo lo que iban recuperando en cuanto al desafío a los desafíos que tenemos por delante, esto de las articulaciones, de la fragmentación del sistema de salud, el de parar la pelota y poder pensar cómo venimos trabajando, no solo adentro del equipo, sino con otros. Me parecía que estaba bueno. Nada, nosotros también participamos en la red como ustedes, y bueno, dejar abierta la invitación para las reuniones que están siendo cada 15 días, porque bueno, también esto que decían de el papel de la red en cuanto a los reclamos y la visualización por ejemplo, me resonaba algo que fueron contando de la falta de efectores en el primer nivel en su área programática, su área programática, y también nosotros en Romero también lo venimos sintiendo. Bueno, es algo que estamos laburando desde la red y también de los equipos que recién arrancan, también de acompañarlos en ese trayecto. Y bueno, quería dejar como abierta esa invitación a participar. Probablemente vamos a estar haciendo, también ayer charlamos, algún encuentro en el próximo mes, un poco más, para contar sobre la red y bueno, y invitando a los equipos que se están sumando. Así que bueno, quería hacer esa cortita reflexión y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Verónica. Sí, también para agregar, se acopla acá. Que también el equipo, el funcionamiento grupal también sirve como, nos interpela a los equipos que estamos en el mismo trabajo.
mismo dentro de los grupos surgen situaciones en las cuales hace repensar a cada uno de los integrantes del equipo. Algunas venimos trabajando de hace bastante en consejerías, otras es el primer contacto con la ILE, con la IBE, y cada intervención o muchas de las propuestas que se le hacen a las chicas o de las preguntas, también hace que nosotras podamos replantear o repensar todo el trabajo que venimos haciendo. Ayer, por ejemplo, en uno de los grupos, una de las compañeras contaba cómo era antes de la ley y todo el trabajo que nosotras llevábamos adelante para garantizar ese derecho, para que las personas puedan llegar a ese derecho, y por ahí uno no se da cuenta de todo ese trabajo, de todo ese bagaje que trae, también en lo intempestivo que es el día a día, y con todas las obligaciones, con todos los trabajos, con todos los espacios que uno ocupa, porque no nos estamos pudiendo ocupar solamente de la asesoría, y por ahí hay cosas fundamentales y claves en el trabajo de cada uno, que no solo un trabajo en la consejería, sino un trabajo personal, como también pensar, parar la pelota y poder mismo en los equipos ir viendo qué va dejando también los grupos en cada una de nosotras, que tampoco nunca nos hacemos el tiempo, en general es difícil poder hacer el tiempo para trabajar para dentro del equipo, e ir pensando siempre se ve lo malo, pero también hay un montón de cosas buenas que este trabajo o que esta tarea o este compromiso lleva en cada una de nosotras, y para las personas también que comparten este espacio. Lo pienso también en esto de que por ahí nosotros, bueno, hoy atendemos, hoy hay un grupo, mañana otro grupo, hay que seguir a tal, y después cuando nosotras vemos las experiencias y lo que nos van contando las chicas que pasaron por el espacio, es súper enriquecedor y nos hace también repensar de que estas prácticas es tanto para las personas, para las usuarias, como para nosotras también. Sí, de hecho, pensábamos un poco en las reuniones donde fuimos planificando un poco el conversatorio, algunas situaciones que se fueron dando en algunos grupos, como que nada, que creo que son expresión de lo rico del trabajo grupal también. Se nos ocurría un poco contar muy brevemente, obvio, la experiencia que sucedió en uno de los grupos donde, por ejemplo, las 4 mujeres que habían asistido estaban todas atravesando una situación de violencia de género, ¿no? En distintas etapas tal vez, o con distintos recorridos cada una, pero inevitablemente el grupo de IBE dio lugar a la creación como de otro espacio con esas mismas mujeres para seguir profundizando y trabajando la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces, se dio esa casualidad, porque claramente a priori no lo sabíamos, donde, nada, se van abriendo otras puertas, donde las mujeres, volvemos a esto que hablamos la vez pasada, ¿no? Se ven reflejadas en la otra, ¿no? O se empieza como a romper esto de que, bueno, lo que me pasa a mí no es un problema solo mío, sino que nada, que le ocurre a otras mujeres, ¿no? Cómo se van hermanando en un grupo que surge a partir de la IBE, ¿no? Y después también se nos venía un poco a la cabeza la experiencia que tuvimos con otro grupo, que fue en realidad súper heterogéneo, pero que estuvo buenísimo lo que se fue generando entre las mismas mujeres, donde, por ejemplo, había 2 que sí estaban atravesando una situación de violencia muy profunda, y había otras 2 que venían como en otra sintonía, ¿no? Como que estaban viviendo el proceso del deseo de interrupción desde otro lugar, sin sufrimiento, como sin angustia, acompañadas por sus parejas, incluso marcaban esto de que estaban, digamos, que la relación con sus parejas estaba en perfectas condiciones, digamos, y aún así habían podido decidir en conjunto la interrupción. Una, de hecho, hasta manifestó como la alegría que le daba sentir el acompañamiento de su pareja, de sus amigas, de su familia ante la decisión de interrumpir, y el flash que había sido para ella incluso hacer la ecografía en la que se confirmaba el embarazo, que ella no deseaba continuar, y que le había hecho pensar, digamos, en la idea de que ella quería maternar en algún momento, pero que este no era el momento, ¿no? Entonces, fue re loco lo que se fue gestando en ese encuentro, porque aún con la heterogeneidad de las situaciones con las que venía cada mujer y cada una de sus historias, fue muy
digo, muy, muy profundo y muy puro lo que se fue generando entre las pibas que asistieron ese día, digo. Está buenísimo, creo, y es rico para también los equipos poder trabajar con eso, ¿no? Como las cuestiones en común que van apareciendo y que se empiezan a registrar, y también con lo heterogéneo, con lo diverso y con las especificidades que trae cada mujer. Y aún así, digo, el andar del grupo va fluyendo y eso no termina siendo una limitante, sino al contrario, es como una potencialidad que se va generando por el mismo grupo y que podemos como rescatar y va retroalimentando todo el circuito que un poco contábamos, ¿no? Entonces me parece que tal vez son dos experiencias que en la práctica está bueno transmitirlas como para a veces romper un poco con ese miedo de, bueno, de qué pasa en el grupo, si se pierde como la historia de una, ¿no? Si se le quita lugar a la otra. Nada, creo que sirve como para alentar, digamos, a que seamos más los que podamos laburar de esta manera. Buenas, mi nombre es Gabriela, soy parte del equipo de trabajo de la UPA y quería un poco retomando lo que decía Jessy recién, transmitirles que en la modalidad grupal las y les usuarias nos transmiten por lo general un gran alivio de la modalidad. En su momento, cuando empezamos con los encuentros grupales, nosotros preguntábamos si todas o todos sabían si era grupal y nos decían que sí, pero nosotros en el mensaje que manda Sofi está estipulado, ya que el encuentro va a ser grupal. Y... Yo me comí igual una media luna y a la mañana. Rolo, ¿podés? Ahí está. Bueno, y esto, transmiten como un gran alivio respecto de encontrarse con otros en una situación que por lo general termina, si no siendo aún más allá de la ley, terminaba siendo como algo oculto, que no podían decir, que les daba vergüenza incluso hasta pedir el turno. Ayer en el grupo de los martes nos transmitía una mujer, por ejemplo, que más allá que hay una ley y que su obra social se lo debería cubrir, ella eligió el sistema público porque no sabía con qué se iba a encontrar en una institución privada. Entonces, bueno, nada, como los desafíos de seguir pensando y trabajando en función de seguir conquistando derechos. Por un lado eso, y quería contarles o retomar un poco del cuidado de nuestro equipo. Nosotros trabajamos con 3 equipos distintos y nos fortalece mucho la reunión grupal semanal para poder trabajar primero que trabajamos cada uno al interior de su equipo los lunes, martes y miércoles, y después lo compartimos las experiencias con los demás equipos, y eso es una potencia también para nosotras y es un cuidado para los equipos que trabajamos con la IBE-ILE. Nada, como compartirles eso de transmisión de la experiencia grupal que nada, que está buenísimo que haya más asesorías y consejerías que vayan en esta línea. Gracias, Gaby. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a ir dando cierre y después vamos a mandar por mail los enlaces para si lo quieren ver, si lo quieren compartir con alguien, el video de los encuentros. Así que bueno, les agradecemos que hayan estado en estos 2 encuentros y nos veremos.
Acá preguntan por una foto. Bueno, una idea era ver si se animaban a sacarnos una foto todos con las cámaras. Prendan la cámara. Quienes se animen, prendan la cámara, así sacamos una foto antes de cerrar y bueno, y ya terminamos luego. Bueno, ahí salió la foto. Bueno, muchas gracias. Nos encontraremos en alguna otra jornada.